Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Time for Action, es el momento de actuar. Esta es la consigna de la COP25, la conferencia de la ONU sobre el clima que se está celebrando en estos momentos en Madrid, en España. La temperatura del planeta ha aumentado en 1 grado con respecto a la era preindustrial. Para limitar sus consecuencias se tiene que contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. A eso se comprometieron en París en 2015 los 196 países firmantes, aunque desde entonces Estados Unidos anunció que lo abandona. Y ahora en Madrid los países tendrían que conseguir redoblar esfuerzos, pero eso tiene un coste. Y para hablarnos de los desafíos financieros de la lucha contra el cambio climático, hace escala en París Mariana Deheza. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mariana, usted trabaja en la Agencia Francesa de Desarrollo, es boliviana y especialista en financiación de la transición ecológica. Esta COP25 primero se tenía que organizar en Brasil, pero el presidente Jair Bolsonaro, que es un negacionista del cambio climático, se negó a organizarla. Luego tenía que hacerse en Chile, pero por las revueltas Sebastián Piñera al final tuvo que renunciar a que se hiciera allí. Finalmente se hace en Madrid. Parece un poco maldita esta conferencia. No sé si esta mala suerte se trasladará a los resultados de esta COP25. Llevamos 25 años de conferencias. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es su sentimiento? Bueno, comenzar diciendo de que obviamente esperamos que la maldición no se traduzca en los resultados de esta conferencia, porque esa conferencia es muy importante. Es la última conferencia antes de la conferencia que se espera el próximo año de 2025, en la cual se espera que los países revisen sus compromisos y sus contribuciones para que podamos todos llegar a los objetivos que han sido fijados por el Acuerdo de París. Esos objetivos son 3. Un objetivo en términos del alza de temperaturas, que idealmente deberían llegar solamente a 1.5, y bueno, 2 grados si se puede, aumentar las capacidades de adaptación y por otro lado también un objetivo transversal de asegurar que la globalidad de financiamientos sean reorientados hacia el financiamiento de un desarrollo bajo en carbono y resiliente. Entonces esta COP que se está llevando a cabo en Madrid por la solidaridad del gobierno español con el gobierno de Chile, pero que está siendo presidida por el gobierno de Chile, es una COP importante por ese lado, porque se necesita que entre los países se empujen a tener más ambición y por otro lado porque se van a definir elementos técnicos del Acuerdo de París, como es el artículo 6, que va a regular el intercambio de esfuerzos de mitigación o de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre los países. Los informes son cada vez más alarmantes. Si no se hace nada, se superarán los 3 grados centígrados. La ONU ha llamado a reducir el 45% de los gases a efecto invernadero en los próximos 10 años y a suprimirlos de aquí a 2050. ¿Usted cree que es realizable? Bueno, en realidad las cifras que tú nos indicas son cifras que vienen de un informe de científicos que forman parte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Estas son cifras que conciernen los esfuerzos que tienen que realizarse para poder llegar al 1.5, que es el objetivo principal del Acuerdo de París. Se necesita reducir el 45% hasta 2030 si llegamos al 1.5 y de 20% si llegamos a los 2 grados centígrados. Lo que nos muestran la conclusión es que técnicamente sí se lo puede hacer. Las emisiones que hasta ahora se han acumulado en la atmósfera no comprometen lograr esos objetivos. Pero para eso se necesita una voluntad política inmensa. Entonces ahí está el gran desafío. Por otro lado, la cifra que indicas de la neutralidad carbono significa que más o menos en el año 2050 se tiene que llegar a compensar las emisiones resultantes que no se van a poder ya reducir con lo que tiene que ver con con el secuestro de carbono, la captura de carbono por procesos naturales, por ejemplo, por bosques que pueden ser plantados, por suelos agrícolas, etcétera. Por la compensación, ¿no? Es la compensación, sí, exactamente. La Cumbre del Clima de Madrid busca movilizar 100.000 millones de dólares al año de los países ricos para los países pobres para luchar contra ese cambio climático a través de diferentes canales, como puede ser el Fondo Verde. ¿Cree que se puede conseguir ese dinero? Bueno, hay 3 cifras que son importantes.
tú mencionas el Fondo Verde por el Clima. Ese es uno de los mecanismos financieros de la Convención Marco de Naciones Unidas. La buena noticia es que este año se ha hecho una reunión de reconstitución de este fondo en la que se ha podido recolectar compromisos que llegan a 9.000 millones de dólares. Es un monto considerable. Y, por supuesto, mantenemos en mente este objetivo de los 100.000 millones de dólares. Es un objetivo, un compromiso que se ha fijado en Copenhague hace ya bastantes años de financiamiento de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Eso para crear una confianza y una cooperación entre los estados, teniendo en cuenta de que muy a menudo los países en desarrollo no son los principales responsables del cambio climático hasta ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo a cifras de la OCDE, que es la Organización sobre el Desarrollo Económico, estamos en una trayectoria que nos permite creer que se va a poder llegar a esta cifra hasta el año próximo, ¿no? Pero un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que esta cifra solo representa una parte mínima del esfuerzo financiero global que se necesita para poder llegar a las trayectorias necesarias para estos objetivos del 1.5 y los 2 grados. Hay estimaciones diversas que que multiplican por 50 estas cifras. Más o menos estamos hablando de 5.7 billones de dólares al año, y para poder movilizar esas cantidades inmensas de dinero se necesita una reorientación masiva de flujos financieros. El aspecto financiero es clave, lo estamos viendo, y uno de los temas que se anuncia muy peliagudo es la concepción de los mercados de carbono. ¿Nos puede explicar en qué consisten? Sí. Los mercados de carbono, y como les dije, es un punto que se va a negociar en esta conferencia en Madrid. Son mecanismos en los que se permite financiar la reducción de emisiones a menor costo. Es decir, pongamos un ejemplo de 2 países. En un país es muy caro, reducir esas emisiones, entonces lo que va a hacer es comprar esa reducción de emisión en otro país donde el coste es más bajo. En ese caso entramos en una especie de bolsa de créditos de carbono. Y también existe la posibilidad de, aparte de esos mercados reglamentados, el voluntariado, ¿no? Sí. En esos mercados. Explíquenos. Hay 2 tipos de mercados. Por un lado, hay mercados que están regulados. Es el caso del mercado de intercambio de emisiones aquí, que está actualmente en marcha en Europa, que establece una obligación para 11.000 instalaciones industriales, las más contaminantes dentro del suelo europeo. Por otro lado, también existen los mercados voluntarios. En ese caso, estamos hablando de individuos, de organizaciones, sobre las cuales no hay una obligación reglamentaria de reducir las emisiones, pero que voluntariamente deciden compensar sus emisiones una vez que han puesto en marcha esfuerzos para reducirlas. Las emisiones que ya no pueden reducir, deciden compensarlas comprando créditos de carbono. Ese es el caso, por ejemplo, de personas que pueden decir, a ver, ¿cuánto cuesta en términos de toneladas de carbono mi viaje durante esas vacaciones? Voy a compensar esa cantidad. O, por ejemplo, mi institución, la Agencia Francesa de Desarrollo, mide todos los años las emisiones generadas por su actividad. Las emisiones generadas por la energía que utiliza, para la calefacción, etcétera, pero principalmente las emisiones generadas por los viajes de todas las personas que van hacia los proyectos, etcétera. Y cada año compensa 30.000 toneladas de dióxido de carbono que son generadas por esta actividad comprando créditos. ¿Y por qué se anuncia tan difícil esa negociación en Madrid sobre los mercados de carbono? Como te decía, es porque estas negociaciones implican reglas muy precisas y un mecanismo de transparencia sobre el cual se tiene que asegurar para que exista confianza en este mecanismo. Es muy importante que este mecanismo, por supuesto, no reduzca el incentivo que tiene que darse a reducir las emisiones, porque ese es el punto más importante y más álgido. Otra forma de financiar la transición ecológica es que los estados presenten proyectos para trabajar en la reducción fuera del mercado de emisiones, como por ejemplo con políticas fiscales que graven el carbono. Pero ya vimos cómo en Francia este impuesto al carbono que se intentó aplicar desató un movimiento que duró un año, aunque bueno, últimamente era menos masivo, que era el movimiento de protesta de los chalecos
impuestos amarillos. Imponer un impuesto de esta manera al carbono no es fácil, ¿no? No, de hecho que no es un tema fácil y es muy importante tener en cuenta los aspectos sociales. En el aspecto económico, es el instrumento de un impuesto al carbono es un instrumento útil porque permite poner un precio y como hacer cargar esa carga económica a las personas que generan la contaminación. Pero, por supuesto, hay que tener en cuenta los aspectos sociales en el sentido de intentar redistribuir los ingresos que pueden ser generados por estos impuestos para compensar compensar las alzas en los costos de vida para las personas las más vulnerables. Es un tema muy importante. La transición hacia economías más bajas en carbono implica que van a haber ganadores y perdedores. Entonces es muy importante tener en cuenta quiénes son esos perdedores y cómo se pueden reorganizar los diferentes procesos, los diferentes mercados de trabajo, etcétera, para que esas pérdidas no sean demasiado significativas, ¿no? Y a nivel personal, como ciudadanos, ¿cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Por un lado, nos podemos asegurar que nuestras casas sean eficientes, que contemos con equipo eficiente y manejemos bien lo que tiene que ver con la calefacción, con el uso de aire acondicionado, etcétera. Que tomemos decisiones y modifiquemos nuestros hábitos de consumo, decisiones sobre dónde nos vamos de vacaciones. Es necesario que nos vayamos de fin de semana en avión a cualquier parte. También que utilicemos mucho más el transporte colectivo, que caminemos, que usemos la bicicleta y que también modifiquemos nuestra alimentación. Por supuesto que una dieta basada en carne todos los días no es compatible. La COP25 se celebra en medio de una movilización de jóvenes sin precedentes, impulsada por la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, que se ha convertido en todo un icono. ¿De qué manera puede influir su discurso en los políticos? ¿Tiene una fuerza real de influencia este movimiento de jóvenes? De hecho que es muy interesante lo que ha pasado con Greta, ¿no? Y ella es como un ejemplo muy inspirador para jóvenes porque empezó ella sola con su cartelito en la puerta. Haciendo huelga, ¿no? Exacto, y mostró que de esta acción individual se pudo movilizar a millones y millones de jóvenes que salieron a manifestar por todos lados, ¿no? Esto es muy simbólico. Ella se ha manifestado frente a las Naciones Unidas, les ha pedido una rendición de cuentas a los gobernantes. Con discursos duros, ¿no? Discursos duros, discursos fuertes, que me parece que son necesarios porque movilizan a estas generaciones que son los próximos votantes y los próximos consumidores. Pues muchísimas gracias, Mariana Deheza, por esta entrevista. Recordemos que usted es especialista en financiación de la transición ecológica y trabaja en la Agencia Francesa de Desarrollo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.